Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un nuevo programa de Imagen Regional Noticias este día miércoles 29 de marzo, llegando al final del mes número 3 de este año 2023, con todas las ganas después de que iba a llover, pero no llovió. ¿Qué pasa con el pronóstico del tiempo? Bueno, aquí estamos como lo hacemos todos los miércoles con la columna de el licenciado Carlos Zubiri, a quien lo saludamos. Carlos, sabemos que está muy atareado y ha estado en una reunión hasta hace poquito, ¿no? Pocos minutos. Sí, sí, la virtualidad nos permite estar en reunión hasta cuando viajamos, ¿no? Hay que tener No, cuidado con el teléfono no, volando. porque voy escuchando y bueno, pero bueno, arranqué la reunión en Arias y terminé acá en la playa de la televisión, ¿no? Bueno, y siempre como recuerdo que una vez dijo puntual, ¿no? Hay que cumplir, Puntualidad hay que cumplir. hay que ser respetuoso de los horarios. Eh, Habíamos hablado de un tema, bueno, estuvimos hablando de la educación, de la violencia, mucha gente me preguntó sobre ese tema, y ahora el otro día salió el comentario de los patronos de los pueblos, ¿no? Caso Alejo Ledesma, donde se agrupa muchísima menos gente que años atrás, cuando eran colas y cuadras de gente en la procesión. Y ahora hemos visto un grupito, ese grupito que está siempre, que es fiel, eh, no menores, gente mayor. Y, y había un título ahí que había puesto La caída de los grandes relatos, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando con esto? ¿Tiene que ver con la psicología también? No sé si ocurre en todos los pueblos, pero Bueno, la sociedad eh, evoluciona de manera cambiante, compleja, y hay una suerte de filosofía posmoderna que genera la caída de los grandes relatos, la caída de la dinámica de las tradiciones, eh, estas fiestas patronales, estas actividades sociales que han sido tan características de cada población, son fiestas tradicionales sostenidas por agrupaciones tradicionalistas de los pueblos, vinculadas a instituciones históricas de los pueblos y estamos, como dice Marcelo Viñar, en la actualidad ante un vértigo civilizatorio juvenilista que se lleva todo puesto, ¿no? Entonces ya eh, todas las instancias de las grandes tradiciones pasaron a tener una importancia relativa, todo se relativiza. Eh, yo creo que es importante tener una concepción de relativismo cultural para hablar de la convivencia de las culturas, pero no para arrasar con las culturas, ¿no? Con las costumbres. Y la realidad es que creo que debe haber alguna dinámica en el ejercicio de la educación y la crianza de las nuevas generaciones que producen, yo no sé si esto es bueno o es malo, no sé si esto es contraproducente o no, pero producen que las nuevas generaciones están ocupadas y están de alguna manera eh, atentas a otro tipo de intereses. Esto que le pasa a las fiestas patronales, a las fiestas religiosas, los ámbitos inclusive de la iglesia, está pasando en casi todas las instituciones. Hoy es muy difícil reunir a la población en pos de un criterio operativo y un criterio que tenga un fin para el cual la institución tiene sentido. Yo te decía también fuera de cámara que el efecto invernadero de la pandemia ha repercutido directamente sobre la capacidad de agrupamiento de la población, ¿no? La gente se retrajo, la gente tuvo temor y dejó una impronta sobre las modalidades de agrupación, las modalidades de reunión. Fíjate lo que nos pasa en la escuela, todavía estamos con un sistema mixto donde la virtualidad está a un 50%, principalmente no la escuela secundaria, pero sí todo lo que es la escuela terciaria y universitaria. Entonces hay toda una modalidad de vida que
está siendo llevado adelante por otras generaciones que tienen otros intereses, que van generando otras formas de vida, otras costumbres, otros intereses, otras modalidades de festejar, otras modalidades de darle importancia a las cosas, y donde las tradiciones se van perdiendo, van siendo sostenidas por gente mayor que en la medida que va faltando estas tradiciones. Claro. Esta es la gran fortaleza que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Que tiene una... te diría más, es una de las cosas de las cuales más se le teme de los pueblos indígenas, porque tienen una capacidad de reproducción y de transmisión de la cultura propia, de generación en generación, sin una desvirtuación y sin una degradación, que va cobrando una fuerza extraordinaria. Fíjate que han tenido embates terribles de todos los movimientos civilizatorios nuevos, de todos los movimientos socioeconómicos nuevos, etcétera, etcétera, y no pueden doblegar su ideología, ¿no? Entonces, ese tipo de fortaleza y ese tipo de transmisión... Acá en nuestro sistema es todo al revés. Se va complejizando la forma de vivir y se van cambiando las modalidades y las costumbres. Entonces... Antes el hijo le preguntaba al padre, ahora el padre le pregunta al hijo. Sí, hay una ruptura ¿No? hay una ruptura de la simetría responsable, ¿no? Eso que tenía que ver con autoridad, una simetría responsable, que quiere, que ama, que cuida. Hay una ruptura de esa simetría y empieza digamos, a encontrarse una dinámica de roles que empieza a tener cambios superlativos en cuanto a sus funciones, sus modalidades, su inserción social, su inserción en los grupos, la importancia. Fíjate la dificultad que tenemos a nivel grupal para encontrar liderazgos, que es un tema, la gente cree que esto es un tema menor, es un tema terrible, Está ocurriendo. la caída del liderazgo. Ahí está ocurriendo. Y encontramos líderes, empezamos a tener líderes sociales que están emparentados con otro tipo de caracteres, con otro tipo de modalidades, con otro tipo de intereses, que nada tienen que ver con esta idealización sana que tiene una agrupación sobre un líder, a partir de sentirse sostenido por estas cuestiones positivas del líder. Hoy los liderazgos a nivel social están siendo ejercidos por a veces personajes que uno no se explica cómo están en ese lugar. Ahora me habla de esto de las reuniones y lo llevo a la política recordando aquellos mensajes históricos de Alfonsín, de Luder, ¿no? Con 1 millón de personas en la plaza, y hoy ya basta con ir a la televisión, ya eso no se usa más, ¿no? No, hay nuevas modalidades. Mira, yo estuve en el verano en Villa Gesell y lo estuve escuchando a Larreta en un bar. Ujú. Estaba en un bar, parado entre las mesas y dialogando con la gente. Con gente que pasaba por la calle y participaba, y la gente que estaba sentada en las mesas. Pues cambió. Cambió. Lo que pasa es que hoy también los medios de comunicación permiten otro acceso a la población. Hoy entran en tu casa en 5 minutos, entonces eso se modificó, pero de cualquier manera hay una suerte de fábrica de liderazgos artificiales que a mí me asusta. Yo siempre menciono a Milei. Milei se tornó la tercera fuerza en Argentina política a partir de un personaje que irrumpió a los gritos, irrumpió con un margen de violencia que mucha gente la cree necesaria. Yo creo que Milei sirvió para blanquear los sectores autoritarios que todavía existen en el país, ¿no? El racismo, ¿no? El creer que la dinámica de la vida social se lleva adelante dejando gente al margen del sistema. Son todas cosas que uno diría, a mí me daría pudor planteárselas si yo asesorara a un líder, plantearle ese tipo de cosas a un líder. A mí me daría pudor, me daría vergüenza. Es más, no haría un contrato sobre estas bases. Y este sujeto tiene una presencia social que nadie puede negar, ¿no? Entonces de repente... ¿Es por el liderazgo mismo o porque se perdió la credibilidad en los Porque en los la demás? gente inmanentemente es agresiva y es hostil, la gente está intolerante y le cuaja este tipo de liderazgo.
Hay mucha gente intolerante en Argentina. Hay mucha gente intolerante, hay mucha gente agresiva, hay mucha gente que define lo que está bien y está mal, denigrando y degradando al otro. Y este tipo de personajes, este tipo de idearios que los toman, es más, él debe haber hecho una lectura de este sector. ¿No? Existe el neonazismo en el mundo. ¿No? Quien ha estudiado historia de una manera, digamos, profunda, el nazismo, más allá de la guerra mundial, que de último uno puede pensar la guerra en términos de guerra, ¿no? La gente fallece, se corren riesgos, se demuelen edificios, bueno, una guerra totalmente cruel y totalmente, eh, digamos, irracional e injustificada, por todos los motivos que uno puede analizar. Pero, más allá de eso, deja una ideología de base que sigue fluctuando en las sociedades y cada tanto aparece. Y aparece en forma de actitudes eh, contestatarias que, digamos, incluyen inmanentemente lo agresivo, lo hostil, la degradación, el racismo, el clasismo, la marginación. Si vos escuchás 3 o 4 conceptos, te das cuenta que le habla a 10 personas, no a 45 millones. Pero bueno, esas 10 personas se multiplican por la cantidad que él necesita para ser diputado. Y en este caso concreto que estamos hablando, ¿no? Pero así como este personaje, bueno, en casi todos los órdenes de la vida, vos pensás en todas las poblaciones, los pueblos, las instituciones, las cooperadoras, la dirección de la escuela, en todos los organismos donde funcionan instituciones, tenemos esta crisis de representatividad. ¿A qué se debe esto? ¿Lo que hablamos siempre de la educación? Y es un factor fundamental. Es un factor fundamental. Hay una vuelta a lo que el taylorismo planteaba a nivel de organizaciones, un racionalismo, una reingeniería industrial, ¿no? Como se decía antes, que en realidad lo que hablaba era de la división del trabajo y del despido, ¿no? Se hablaba de reingeniería industrial, es decir, digamos, redefinimos la empresa para ser eficiente y detrás de eso había un montón de despidos. Son dos conceptos nuevos que no hacen la agenda en la gente, hacen la agenda en lo utilitario, lo rentable, el mercado, el dinero, la ganancia. Yo no puedo participar en ningún proyecto donde se ponga en juego la dignidad de un ser humano. Yo. Creo que debe haber mucha gente como uno, que entiendo que acá somos 4 que creo que manejamos este tipo de conceptos. Pero hay mucha población que agarra el Facebook, en Facebook aparecen, yo tengo inclusive amigos que aparecieron totalitarios, ¿no? Que salen con mensajes ahora que tuvo la fecha de la memoria, Ujú. donde nadie habla seriamente de ese tema, ¿no? ¿Crees que nadie habla No, seriamente? nadie, no hay un revisionismo histórico serio. Porque están analizando la fecha del 24 de marzo en función de la grieta. Los que están de un lado dicen una cosa, los que están del lado dicen otra. Toda dinámica hostil, agresiva, regional y que tenga que ver con la necesidad de agredir y de aniquilar a alguien para poder ejercer poder no está justificado. Ni de un lado ni del otro. Ujú. De un lado había 1000 personas que creyeron que por la fuerza podían implementar un sistema más justo en una Latinoamérica que venía desguazada y ultrajada, para no decir violada. Usaron la fuerza, se equivocaron. Pero del otro lado estaba el padre, autoridad, Estado. Yo no le puedo tener miedo a mi padre. A ver, yo puedo estar en mi casa con miedo a que entre alguien de afuera a dañarnos, pero no puedo aceptar que mi padre me dañe. El terrorismo de Estado es el terrorismo del padre, el padre Estado, ¿no? Entonces, hay mucha gente que justifica que el Estado sea agresivo, hostil. Hay mucha gente que vuelve a pedir por las botas.
¿no? En un sistema donde vos pensás, debe haber habido 1000, 2000, 3000, 4000, si querés, 5000 guerrilleros. Hubo 30.000 muertos, más un montón de niños desaparecidos que no murieron ni desaparecieron, que se regalaron por ahí. Y esto lo digo con mucho dolor porque yo he tenido pacientes que han sido objeto de esa adopción. Hay que estar en esos zapatos. Cuando vos te enterás con 40 años que tu papá, no solamente que no son tu papá, sino que son los que mataron a tus padres. Es muy duro. A ver, y de esos 5000, que dice que fueron 30.000 los desaparecidos, los muertos, habrá sido 4 o 5.000 irracionales guerrilleros, montoneros o del ERP, lo que fuera, que vienen operando desde el 60, pero el resto de los 30.000, imaginemos unos 25.000, era gente que tenía una idea diferente. Y los que se fueron, ¿no? Idea diferente, o leían algo diferente, o escuchaban música diferente, o leían textos literarios que hablaban de la masacre que se estaba haciendo en América. Masacre de la cual participaba Estados Unidos y que en cada país donde ellos querían refuncionalizar sus intereses ponían un gobierno de facto. Entonces, no se justifica nada que tenga que ver con la violencia, pero no podemos tolerar la violencia de Estado. El Estado no está para ser violento, el Estado está para cuidarnos. ¿No? Yo salgo a la calle a protestar para que me aumenten el sueldo como docente, para que me aumente el sueldo. Yo pierdo el día de trabajo porque me lo descuentan. ¿Sí? Me lo descuentan. Detrás de eso mandan un montón de controles, porque ahora somos todos los vagos que no trabajamos. Si yo debo un impuesto o debo una multa, me mandan un abogado con carta de documento, con costos, con el 100% de aumento, además, el Estado tiene formas de violencia que no tiene la población común. El Estado a mí me saca por un lado, o sea, llegamos a un punto. ¿Por qué a las instituciones les cuesta encontrar representatividad? ¿Por qué a las instituciones les cuesta encontrar a un club presidente, a una comisión el presidente de la cooperadora? Porque el criterio de representatividad de nuestras autoridades nacionales, provinciales y demás, es nefasto. Es nefasto. La policía, el ejército, ¿qué son? Son instituciones al servicio del poder. Es decir, si vos vas a robar, robate la recaudación acá del Alejo Rural, robate un banco, métete como diputado, no robé una gallina, porque ahí sí vas preso. Y sí. Es decir, vos cuando estás con una eventualidad o con un eventual problema judicial, nunca te preocupes si tenés plata. Preocupate, no, si vos sos culpable o inocente, no te preocupes. Preocupate si no tenés plata. Es la realidad del país. Lo que pasa es que nadie lo dice esto. Entonces, ¿qué representatividad podemos tener en todas estas tradiciones que se caen de todas las instituciones cuando las grandes autoridades del país no son ejemplo de nada? No son ejemplo de nada. El secretario de Educación o ministro de Educación de la provincia era ex gremialista, nos defendía a nosotros como gremio, ahora ese tipo no tiene que haber asumido. No se puede ser juez y parte. Él discute contra sus amigos ahora, desde la patronal, diciendo que es totalmente injusto lo que él pedía hace 7, 8 años atrás cuando era de gremio. Es un psicópata. Es un psicópata. En un país normal estaría preso. Y te lo digo sabiendo que puedo tener problemas, ¿no? Porque en esta provincia también te persiguen. ¿Acá también? Sí. Sí. Mira, acabamos de tener una reunión donde se bajó una línea de cierto control como si nosotros fuéramos todos ladrones los docentes. Una medida que nos pide que frente a los exámenes, violándose la intimidad de un aula, ¿no? Bueno, la gente no sabe lo que es la educación, lo que son las instituciones. A ver, hay poca gente que se anima a hablar en serio de otras cosas. Entonces, no me quiero ir del tema tuyo, pero ¿qué criterio de representatividad vamos a tener en nuestras autoridades? ¿Por qué la gente no sigue las tradiciones? ¿Por qué la gente dejó de ir a las instituciones? ¿Por qué la gente dejó de participar en política? ¿Por qué la gente no va a los clubes? ¿Por qué la gente no va a la cooperadora? ¿Por qué la gente no va a las agrupaciones? Porque dejó de creer en todo. Dejó de creer, porque no se siente representado. Entonces aparece un loco a los gritos que dice que va a poner orden con bastón y botas,
Se va a tener que cortar el pelo, lo único, pero no le van a permitir cuando se ponga el birrete con el pelo largo. Y la gente lo sigue. Porque la gente está tan podrida que cree que poniendo orden militar el país vuelve a orden. Y es una locura, es volver a una historia que fue terrible. Cuántas cosas, Sí, Carlos, es, ¿no? es un país Realmente, hermoso este. Es un eh, país divino. ¿cómo vislumbrar los meses que se vienen ahora que va a haber elecciones? Y va a ser un conglomerado de retórica sin fundamentos, tratando de justificar el poder que queda remanente, que queda vacante. Y digo retórica porque nosotros usamos dialéctica, así hablamos, damos fundamentos. Yo detrás de todo lo que digo tengo un montón de millones de lecturas. Pero la retórica es el hablar para no decir nada, pero convenciendo de que algo se dice, para que la gente se convenza de que lo Que están la culpa convenciendo de la algo tiene, que no, la no le van a culpa la dar. tiene el otro. Y la culpa la tiene el A otro. ver, la retórica es, yo hablo, te convenzo a vos de que vos tenés que tomar una decisión que en realidad la tomo yo, pero la tomás vos por mí porque yo te convenzo de eso. No sé si lo entendiste. Sí, 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 sí. Es un engaño. Y bueno, la retórica de la política es eso. En una agrupación, como dicen algunos, la casta política, que son todo lo mismo. Acá en Argentina hubo 3 políticos. Les guste o no les guste, y lo digo como no peronista. Perón fue uno. ¿Cuál fue el error de Perón? Para muchos. Para mí no. Creo que no. Atender a las clases sociales bajas. Parece que no son habitantes. Es decir, cuando vamos a una estación de servicio y nos atiende el que está limpiando el baño, que es un trabajador que, si yo voy al baño a hacer, lo voy a decir así, grotescamente, voy al baño a hacer pis, está limpio, es porque hay un trabajador limpiándolo. Entonces, ¿por qué voy a odiar a esa gente? ¿Cómo nos formamos? Yo, Luis, creo que todos hemos tenido una historia familiar. Yo, gracias a Dios, tuve más o menos desde que nací hasta mi actualidad, parado más o menos siempre en el mismo lugar. Pero así hubiese hecho un camino distinto. A mí no me va a cambiar mi personalidad porque vaya cambiando mi situación material, ni el trato con nadie. ¿Qué nos creemos? ¿Qué se cree que la gente? Hay personas que aumentan un cero en su cuenta bancaria y creen que son dioses. Miran a otro como... Esa persona que te lava el baño es una persona muy importante. El tipo que te sirve la nafta, el que te sirve un café, el que te lava los vidrios, el que hace un trámite para que vos tengas una facilidad en tu actividad. No sé, cualquier persona trabajadora. Perón, Frondizi y Ilia por bueno, no sé si por capaz, por bueno y honesto. Pero Perón y Frondizi principalmente. Frondizi fue el último estadista que tuvo este país. Y para contar. Y para atrás Belgrano y San Martín. Sarmiento afuera, Mitre afuera, toda esa gente afuera. Sarmiento y San Martín. Mariano Moreno. No, Belgrano y San Martín dijiste. Perdón, Belgrano y San Martín. Belgrano y San Martín. Yo lamento por la gente de Ledesma que de Sarmiento, pero No, en la historia. Moreno también. Bueno, si vos estudias la historia de esa gente, te das cuenta por qué estamos mal hoy. Y hay gente que quiere sacar la historia de la currícula. Bolsonaro, lo primero que quiso hacer, son gobiernos dictatoriales que quieren arrasar con la historia, porque la historia los hunde. Porque la historia marca de dónde venimos todos, cómo venimos, cómo se procesó nuestra vida, se procesó nuestra economía. Este desguace de América viene desde Colón para acá, es una historia que se repite. Eduardo Galeano, ¿no? Totalmente, el mejor libro de historia que hay en el mundo, por lo menos latinoamericano, ¿no? Las heridas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de Las Latinoamérica y Memoria del Fuego. Memoria del Fuego es extraordinario. Es extraordinario. Es una realidad. Y no tenés que ser ni de derecha ni de izquierda para que te guste eso. Tenés que leer. No se trata de derecha e izquierda, se trata de ¿hacemos cosas con la gente o hacemos cosas con la gente afuera? ¿En qué lugar lo pones a Rosas? Y es polémico Rosas, porque Porque es muy polémico. era un autoritario, pero bueno, era nacionalista. Rosas estaba más cerca de San Martín y Belgrano que de Sarmiento y toda la otra, Pero era muy el otro autoritario. clan. Era autoritario, pero era nacionalista. Puso algunos puntos en las IES, ¿no? Y respetó al indígena, o sea, un término intermedio. Pero bueno, si me das entre Rosa y Sarmiento, me quedo con Rosa. Sarmiento, Mitre, Porredón. A ver, cuando mucha gente dice San Martín le entregó le entregó América
Bolívar. a Bolívar en Guayaquil. No, San Martín es muy inteligente. San Martín cuando llega a Guayaquil ya sabía que Buenos Aires le había quitado todo el apoyo. Es más, se vino a dedo de Mendoza. Ya no tenía apoyo económico. ¿Por qué? Porque los 5 o 6 ricos de Buenos Aires, que siguen viviendo, querían la pampa húmeda. El puerto y la pampa húmeda. La Argentina de la actualidad. Y Puerto y pampa húmeda. ahí se repartieron todo. Yo invito a la gente cuando ande por el país, visite el litoral, visite el oeste, visite el sur, es otro país. Lo digo como integrante de la pampa húmeda. Pero este es un país aparte de la pampa húmeda. Vienen allá, de aquella gente. Grandes invasores, grandes usurpadores. Que se repartieron las tierras. Sí, vos fíjate, aman Estados Unidos. Esta misma gente ama Estados Unidos. Pero Estados Unidos, los colonos iban en carreta y ocupaban 70 hectáreas o acres, no sé cómo se llamaban, que le daba el Estado para que fueran productores. Así se hizo la agricultura en Estados Unidos. Acá iban con mucha plata, pagándole al gaucho, fijándose dónde había malores para poder poner Los malores no era gente mala, era los indios que iban de un lado a otro y que cuidaban su territorio porque era donde ellos vivían, cuidaban su espacio. Ahora, iban ocupando y ahí ponían una bandera, esto es mío, esto es de Mir, esto es de Carlos Zubiri y esto es de Pedro. Nos dividimos, hasta acá llegamos, lo financiamos. Después vamos adelante. Y así se fueron haciendo toda la repartija de tierra. Los fortines. Y la repartija de tierra. 30.000, 40.000. Entonces venimos una historia de representatividad muy degradada. Siempre digo el dicho de don Horacio Guaraní, ¿no? Ya vendrá algún argentino. ¿Tenés fe bueno? Mirá hasta qué punto será descuidado Sarmiento, que él lo explica en el Facundo eso. En el libro Facundo, él explica, por ejemplo, cuando él explica la historia del gaucho rastreador, explica cómo se robaron Argentina. Sus amigos. Es divino Sarmiento. Carlos, bueno, te agradezco. Dale. ¿Nos vamos a ver el jueves? Posiblemente, sí. Vamos a cambiar de día por cuestiones de trabajo. Trabaja poco, Carlos, lo han hecho trabajar un poquito más. Y lo vamos a tener el jueves acá. Así que muchas gracias y vamos directamente a la pausa, Pedro. Pausa, no es así. Nos vamos, ya venimos.